A la tarde con 29 minutos del día 19 de junio del 2018 se da inicio a la tercera sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo, a los funcionarios que nos acompañan en esta sala y a quienes nos siguen vía internet. Dicho lo anterior, por favor, secretario, sea tan amable de pasar lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto, se hace constar la asistencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada Elba Manuel Estudillo Zuna, del comisionado presidente Claudio Sandoval López. Por lo tanto, informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de junio del 2018 del Pleno de este instituto. Sea tan amable de dar lectura al orden del día para esta sesión, secretario. Con gusto, presidente. El orden del día propuesto para esta sesión, de acuerdo a la convocatoria fecha 15 de junio del 2018, consiste en lo siguiente. Con el número 1, pase lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de junio del Pleno del ITIBC celebrada el día 14 de junio del 2018. 5, asuntos específicos a tratar. Presentación en su caso de discusión y o aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Manuel Estudillo Zuna, en la denuncia 43-2018 interpuesta en contra del INDIVI. De recurso de revisión, de la misma ponencia, el recurso de revisión, proyecto de resolución 64-2018 interpuesto en contra del Sistema Municipal de Transporte de Mexicali. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución de la denuncia 29-2018 interpuesta en contra del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Tecate. Y el proyecto de resolución del recurso de revisión 44-2018 interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, la denuncia 42-2018 interpuesta en contra del Poder Judicial del Estado y el recurso de revisión 48-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Inciso B, presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se incorpora en la muestra de verificación 2018 al sujeto obligado del Ayuntamiento de Mexicali. Inciso C, presentación en su caso, discusión y aprobación de la norma administrativa número 6 para la regulación de las comisiones oficiales, viáticos, hospedaje y demás gastos derivados de las mismas. Inciso D, presentación en su caso, discusión y aprobación de las rutas de implementación de los programas nacionales PROTAI y PRONADATOS. Número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación del tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. ¿Comisionado, algún tema? No, te voy a... Ningún otro tema que agregar. Gracias, comisionados. Yo quiero agregar en asuntos generales la propuesta de este Pleno para que la licenciada Marisa Fernanda Arbizu se desempeñe en funciones de titular de la Unidad de Transparencia respecto, en virtud de la incapacidad por maternidad en tanto sede y para cumplir con las formalidades del Comité de Transparencia en los términos que tenemos reglamentados. Adelante. Gracias. Por favor, someta a votación, secretario, el orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de junio del Pleno del ITIBC celebrada el día 14 de junio de 2018. Comisionado, se somete a su votación y les propongo la dispensa de la lectura, ya que les fue remitida anteriormente. Solamente les pregunto si tienen algún tema o alguna modificación sobre lo que se les envió por correo electrónico. Ninguna modificación, gracias.
Gracias, comisionados. Como no hay modificaciones, secretario, por favor, someta a votación el acta de la sesión anterior. Con gusto, presidente. Comisionados, somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de junio de este pleno, por lo que les pido a aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. A favor. Me cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la última sesión de pleno de su instituto. Por favor, pase al siguiente punto del orden. Con gusto, presidente. Seguirían los asuntos específicos a tratar, que es la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. Empezaríamos con la ponencia de la comisionada Elba Manuela Estudillo Osuna, con el proyecto de resolución de la denuncia 43-2018 interpuesta en contra del INDIVI. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, compañero. Gracias. Me permito presentar el proyecto de resolución de la denuncia pública número 43 del 2018 interpuesta en contra del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y Vivienda para el Estado de Baja California. Mediante denuncia pública se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet la obligación que contempla el artículo 81, fracción 13 de la Ley de Transparencia del Estado. Además, relativa al domicilio de la unidad de transparencia, además de la dirección electrónica donde podrá recibirse las solicitudes para obtener información. Se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitir un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal del sujeto obligado, con el fin de constatar la publicación y actualización de la información referida y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad vigente. El sujeto obligado rindió su informe con justificación dentro del término señalado para ello. Una vez analizadas las actuaciones sobrantes, a la par del planteamiento de falta de publicación de información fundamental denunciado, tenemos que esta resulta infundada con base en las consideraciones expuestas en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado cumple con la obligación prevista en la fracción 13 del artículo 81 de la ley de la materia. Por lo que el sentido de la resolución es determinar que el sujeto obligado, Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y Vivienda para el Estado de Baja California, a la fecha en que se emite la presente resolución, cumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental relativa al artículo 81, fracción 13 de la Ley de Transparencia de nuestro Estado. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Comisionados tienen comentarios sobre el proyecto? Ningún comentario, gracias. ¿Sí, comisionada? No. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios, por favor, sometan a votación el proyecto anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete en su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada la resolución de la denuncia 043-2018 anteriormente expuesta. Por favor, pase al siguiente. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia de la comisionada del Estudillo, seguirá la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 64-2018 interpuesto en contra del Sistema Municipal de Transporte de Mexicali. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz. Gracias. Me permito presentar el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número 64 del 2018 interpuesto en contra del Sistema Municipal de Transporte de Mexicali. El particular solicitó la siguiente información: nombres, puestos y el proceso de selección de quienes forman el Consejo Municipal de Transporte del 22º Ayuntamiento de Mexicali. El documento con el reglamento interno del Consejo Municipal de Transporte del mismo ayuntamiento. Documento donde el presidente municipal, en acorde con los artículos 114 y 115 del Reglamento de Transporte Público para el municipio de Mexicali, justifica la necesidad de concesionar los diversos servicios de transporte público que tienen ahora mismo concesiones. La parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información referida. El sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación, no obstante el término que se le concedió para ello. Una vez analizadas las constancias que integran el recurso en estudio, se tiene por acreditada que la parte recurrente formuló una solicitud de información al Sistema Municipal de Transporte de Mexicali, el cual reúne la calidad de sujeto obligado.
de auto se corrobora que el ente público no proporcionó respuesta a la solicitud dentro del término de 10 días que confiere la ley. Consecuentemente, es de concluirse que durante el procedimiento de acceso a la información fue transgredido el derecho fundamental salvaguardado por ese instituto. Siguiendo con el análisis, no pasa desapercibido la posterior respuesta brindada por el sujeto obligado al momento de la contestación al presente medio de impugnación. A ver, un momento, lo que pasa es que aquí señala en la parte anterior que no respondió y en el momento del estudio se señala que al momento de dar respuesta al recurso de revisión, se me podría presentar la resolución, nada más el expediente o la resolución completa para poder aclarar este punto. Es el 64. Gracias. La respuesta a la contestación Dice que no. Es que aquí dice que es que no respondió en su principio, sino cuando hasta que contestó el recurso y dio respuesta. el sujeto obligado fue omiso en presentar su contestación del recurso. No obstante el permiso. O sea, no la resolución dice, probablemente es lo que quedó asegurado. Sin embargo, la ficha señala la respuesta brindada por el sujeto obligado al momento de la contestación. La resolución de igual forma señala que fue misma en presentar, no obstante, y se declaró precluido su derecho. Sin embargo, en los considerandos, en el cuarto entramos al estudio, que es la solicitud. Sí, solamente aclarar que el sujeto obligado sí dio respuesta al recurso de revisión durante la sustanciación del mismo, o sea, antes del cierre de instrucción. Continúo con la lectura del estudio. No pasa desapercibido la posterior respuesta brindada por parte del sujeto obligado al momento de la contestación al presente pedido de impugnación, por lo que en razón de ello y dado que este órgano resolutor tiene la encomienda y la tutela de manera efectiva el derecho a acceso a la información sin importar la etapa procesal en la que se produzca la respuesta, lo conducente es llevar a cabo el análisis de la misma. Por lo que respecta al punto número 1 de la solicitud, tenemos que el sujeto obligado informó los nombres, puestos y normatividad a través de la cual se establecen los procesos de selección de quienes forman el Consejo Municipal de Transporte. Con lo anterior es dable tener por satisfecho el tópico en análisis. Con relación al punto número 3, el sujeto obligado señala que las concesiones que actualmente operan en el servicio de transporte colectivo fueron concedidas por administraciones pasadas, por lo que el 21º Ayuntamiento de Mexicali a la fecha, sería el 22º Ayuntamiento de Mexicali, a la fecha no ha iniciado procedimiento alguno para el otorgamiento de nuevas concesiones. Finalmente, en lo tocante al punto número 2 de la solicitud, el particular requirió conocer documento con el reglamento interno del Consejo Municipal de Transporte del 22º Ayuntamiento a lo cual el sujeto obligado respondió que no se cuenta con dicho documento. Atendiendo a la postura optada por el sujeto obligado, resulta pertinente remitirnos al contenido del reglamento de transporte público para el municipio de Mexicali, con el cual queda acreditado que la generación del reglamento interno de interés es competencia del Ayuntamiento de Mexicali. Bajo esta óptica resulta ocioso requerir al Sistema Municipal de Transporte de Mexicali para que proporcione al particular la resolución emitida por su comité
de transparencia, mediante la cual se confirma la inexistencia de dicho documento. Toda vez que al no ser información generada, obtenida, adquirida o transformada en posesión del sujeto obligado, no se encuentra obligado a proceder conforme al artículo 131 de la ley. Sin menoscabo de lo anterior, se hace el conocimiento a la parte recurrente que queda expedito su derecho de acceso a la información para formular una nueva solicitud al sujeto obligado competente. Esto es, ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mexicali, y en caso de encontrarse conforme con la nueva respuesta, esta podrá ser impugnada ante este órgano garante. Es dable concluir que la respuesta otorgada por cuanto a los rubros en estudios atendió a los extremos de la solicitud sin que exista argumento lógico jurídico que acredite desacierto alguno respecto a los términos que fue brindada la respuesta, por lo que al no existir violación que reparar, la misma debe ser confirmada. Por lo que el sentido de la resolución es confirmar la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la información número 00171318. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionados, ¿tienen comentarios sobre el proyecto? ¿Usted, comisionado Corral? No hay ningún comentario, salvo la corrección que se hizo aquí en la lectura. Muchas gracias. Por favor, someta a votación el proyecto, secretario. Claro que sí, presidente. Comisionado, somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, a favor, 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto, continuando con las ponencias de este pleno, seguiría la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno y el proyecto de resolución de la denuncia 29/2018 interpuesta en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de la sección Tecate. Gracias, secretario. Tienen el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Efectivamente, el proyecto que propongo a ustedes se encuentra identificado con las siglas DEN /029/2018, y en este caso el sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Tecate. En la denuncia, el particular denunció que el sujeto obligado no publica en su portal de Internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En el informe con justificación, el sujeto obligado fue omiso en presentar su informe con justificación dentro del término legal señalado para ello. Asimismo, se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento que emitiera un dictamen de resultados previa verificación virtual a portal oficial de Internet del sujeto obligado a efecto de constatar la publicación y actualización de la información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia. En el estudio, una vez analizadas las actuaciones sobrantes, al tenor del planteamiento de la falta de publicación de información fundamental denunciado, tenemos que este resulta fundado con base en las consideraciones expuestas en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado incumple por cuanto hace a las 17 fracciones aplicables en el artículo 81, mientras que del numeral 86 incumple con las 5 obligaciones ahí contempladas. Por lo que en el sentido de la resolución, este órgano garante determina que a la fecha el sujeto obligado, Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Tecate, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental instituida en los artículos 81 y 86 de la ley de la materia, por lo que se refiere a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles publique de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia. Por lo que a juicio de este órgano garante se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por el supuesto relativo a la falta de actualizaciones de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente ley.
En consecuencia, se ordena requerir al Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Tecate, Baja California, para el efecto de que informe a este instituto el nombre del miembro responsable de atender la obligación en materia de transparencia o acceso a la información, así como la dependencia con la que tiene vínculo laboral. Lo anterior a efecto de que el instituto se encuentre en aptitud de dar vista sobre el incumplimiento al órgano interno de control correspondiente. Es todo. Muchas gracias, comisionado Corral. ¿Comisionados tienen comentarios sobre el proyecto? No, ninguno, gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Fabio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, es el proyecto de resolución del recurso de revisión 44-2018 interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. Continúa con el uso de la voz. Muchas gracias. El presente es el proyecto de recurso de revisión identificado con las siglas REV, diagonal 044, diagonal 2018, y en este caso el sujeto obligado es la Secretaría de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. En la solicitud de acceso a la información, el particular medularmente requirió, en atención al oficio USJ, diagonal 121.14.18, diagonal 6886, de fecha 9 de enero del 2018, signado por la licenciada Andrea Ortiz Lagunas, coordinadora de la Unidad de Servicios Jurídicos CEPS-ICEP, Delegación Tijuana, y recibido por la oficina a su cargo en fecha 11 de enero del 2018, en donde expone que de conformidad al artículo 35, fracciones primera, segunda y cuarta del Reglamento Interno del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, es a la Unidad de Auditoría Interna a quien le corresponde la atribución de investigación administrativa y no a la coordinación de servicios jurídicos en cuanto a los hechos y consideraciones que se desprenden del oficio que el ciudadano Eliseo Rodríguez Ortega presentó con fecha 28 de diciembre del 2017 a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. En virtud de lo anterior, solicito se me proporcione copia simple de dicha investigación administrativa o en su caso se me expongan los motivos por los que no ha sido atendida la solicitud del ciudadano mencionado en los términos que se establece el artículo 35 del Reglamento Interno del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. En su respuesta, el sujeto obligado otorgó oficio informándole que se le solicitó a la coordinadora de la Unidad de Servicios Jurídicos pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia del asunto planteado por la hoy recurrente. Inconforme con la respuesta obtenida, el particular presentó recurso de revisión con motivo de la entrega de información que no corresponde a lo solicitado, la notificación, entrega o puesta a disposición de la información en una modalidad o formato distinto a lo solicitado, la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación de la respuesta y la negativa a permitir la consulta directa a la información. El sujeto obligado fue omiso en otorgar su respectiva contestación en tiempo y forma, no obstante de haber sido notificado para tal efecto. En el estudio, expuesto a los extremos de la controversia y previo al estudio del fondo del asunto, habremos de señalar que el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado tiene por objeto la prestación de los servicios de educación pública que sean transferidos por el gobierno federal al gobierno estatal, así como promover e impartir la educación
en consonancia con los principios establecidos en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, tenemos que la solicitud de acceso estriba en obtener copias simples de una investigación administrativa o, en su caso, conocer los motivos por los que no se ha dado trámite a una solicitud de queja presentada con anterioridad en contra del recurrente. Esto derivado de un extrañamiento del que fue objeto en fecha 20 de diciembre del 2017 por el supervisor escolar de escuelas secundarias generales zona 06-G. En esta guisa, el sujeto obligado, al dar respuesta, informó que de acuerdo al artículo 72 del reglamento de las condiciones de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, el extrañamiento que le fue realizado al recurrente era procedente. Sin embargo, tal posicionamiento se aparta de los extremos de la solicitud de acceso, pues el particular lo que requirió fue copia simple de la investigación administrativa en caso de existir, o bien conocer los motivos por los que no se ha dado trámite al extrañamiento del que fue objeto, de tal suerte que la respuesta brindada, a pesar de guardar relación con la solicitud, no compensa la interrogante planteada, pues a través de esta, el sujeto obligado únicamente informó la opinión de su coordinadora de la Unidad de Servicios Jurídicos respecto a la procedencia o improcedencia del extrañamiento, sin que se desprenda de dicho oficio el inicio o no de alguna investigación administrativa con motivo del multicitado extrañamiento. A mayor abundamiento, el oficio que contiene el pronunciamiento de la titular de la Unidad de Servicios Jurídicos en su parte final apuntó que no es factible determinar por esta coordinación a mi cargo la veracidad de los mismos en virtud de que corresponde a la Unidad de Auditoría Interna la atribución de investigación administrativa correspondiente. La anterior aseveración nos permite concluir que la Unidad de Auditoría Interna es el área encargada al interior del sujeto obligado de generar, poseer o administrar la información en torno a investigaciones administrativas de conformidad con el artículo 35 del marco normativo interno del sujeto obligado. Por consiguiente, es inoperante la respuesta lisa y llana en el sentido de que el extrañamiento efectuado por el ya referido supervisor escolar resultó procedente, pues dicha postura en nada satisface al particular, por el contrario, genera mayor incertidumbre respecto a la existencia de un expediente de investigación administrativa cuyas copias se peticionan, o en su caso, las razones o motivos que han ocasionado no dar curso al extrañamiento. Atento a lo cual, este órgano garante arriba a la conclusión que si bien el sujeto obligado otorgó respuesta y entregó información que guarda estrecha relación con la materia de la solicitud, la misma resultó no satisface lo requerido por el particular, desatendiendo lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En mérito de lo antes expuesto, no queda sino reiterar que el sujeto obligado fue omiso en realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, aunado a que se cuenta con elementos que infieren la creación y o existencia de lo solicitado. Para este órgano garante resulta necesario que la Secretaría de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, por conducto de su Unidad de Contraloría Interna, efectúe una búsqueda exhaustiva de lo requerido, precisando los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Finalmente, se advierte que el solicitante fue específico en requerir copia simple de la documentación. Deberá el sujeto obligado informar el costo de reproducción, aclarando si se trata de la totalidad de la información o de una parte, así como a precisar el término legal para el otorgamiento de la documentación previo pago de derechos que se determinan conforme a la normatividad aplicable.
El sentido de la resolución propuesto es que este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, precisando los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta y en su caso otorgue copia simple de la investigación administrativa o bien informe los motivos por los cuales no ha sido atendida la solicitud presentada por el recurrente en fecha 28 de diciembre del 2017. Es todo. Muchas gracias, comisionado Corral. ¿No tienen comentarios sobre el proyecto? No. ¿Comisionado Corral? No, nada más que agregar. Muchas gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pase al siguiente punto. El siguiente punto del orden del día, agotado la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, consiste en la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución de la denuncia 42-2018 interpuesta en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados. En efecto, la denuncia es la identificada como DEN 42-2018. El sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado de Baja California. La denuncia versó en los siguientes términos: la falta de publicación de oficio de la información referente al artículo 81 de la Ley de Transparencia en las fracciones 17 y séptima. Lo anterior, debido a que para accesar a la información referente al directorio y o currículum del funcionario que se pretende conocer, el portal de transparencia del Poder Judicial te solicita el nombre del funcionario, lo que limita y condiciona al solicitante, puesto que si se desea conocer la totalidad de currículum y o directorio requiere saber los nombres de los funcionarios. En el informe de justificación, el sujeto obligado negó la veracidad de los hechos denunciados, exponiendo que la opción de filtros de búsqueda es optativa para el usuario del portal de transparencia, ya que sin necesidad de capturar nombre y apellido alguno puede iniciarse la búsqueda del funcionario o servidor público. En la verificación virtual efectuada por este instituto, se advirtió que no es necesario ingresar el nombre del funcionario público para conocer sus datos, sino con el solo hecho de seleccionar la opción Buscar, se puede acceder a la información de los funcionarios del Poder Judicial del Estado. Atendiendo el dictamen anterior, quedó determinado que el realizarse la verificación virtual de la información pública de oficio que se establece en las fracciones séptima y 17 del artículo 81, el sujeto obligado presentó como resultado de la evaluación el cumplimiento de dichas obligaciones. Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesta a este pleno, se concluye que el Poder Judicial del Estado cumple a la fecha de la resolución en publicar la información de las fracciones séptima y 17 del artículo 81 de la Ley de Transparencia del Estado. Es cuanto, comisionados. Si tienen comentarios sobre el proyecto, estoy a sus órdenes. ¿No hay comentarios? No tengo comentarios, está muy claro. Muchas gracias, comisionados. Como no hay comentarios sobre el proyecto de denuncia anteriormente expuesto, secretario, por favor, someta a la votación. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia expuesta. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. Se cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Se declara aprobada la resolución de la denuncia anteriormente expuesta. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto, continuando con su ponencia, presidente, seguiría el proyecto de resolución del recurso de revisión 48-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados. En efecto, el recurso es en contra del Ayuntamiento de Mexicali como sujeto obligado. El particular solicitó la siguiente información. Número 1, los nombres, puestos y el proceso de selección de quienes conforman el Consejo Municipal de Transporte del 22 Ayuntamiento. Número 2, documento con el reglamento interno del Consejo Municipal de Transporte del mismo Ayuntamiento. Número 3, documento donde el presidente municipal
del 22 Ayuntamiento de Mexicali, en acorde con el artículo 114 y 115 del Reglamento de Transporte Público para el municipio de Mexicali, Baja California, justifica la necesidad de concesionar los diversos servicios de transporte público que tienen ahora mismo concesiones. En la respuesta a la solicitud del sujeto obligado, sostuvo que la información solicitada no es de su competencia, que es de la Administración Pública Municipal Centralizada del Ayuntamiento de Mexicali. Interpuso el presente recurso de revisión con motivo de la declaración de incompetencia del sujeto obligado. En la contestación, el sujeto obligado reiteró la improcedencia de la solicitud de información en virtud de que la misma corresponde al Sistema Municipal de Transporte de Mexicali, ente público que no forma parte de la administración centralizada y que además es sujeto obligado conforme al artículo 15, fracción 5 de la Ley de Transparencia. Entrando al estudio del presente asunto y analizadas las constancias que integran el recurso de revisión que hoy nos ocupa, partiremos de la respuesta otorgada a la solicitud, en el sentido de que no es competencia de la Administración Pública Municipal Centralizada del Ayuntamiento de Mexicali. Dicha postura remitió a la ponencia instructora el estudio de la normatividad que regula la estructura orgánica del sujeto obligado. De esta forma, se consideró pertinente el análisis del Reglamento de Transporte Público para el municipio de Mexicali. Dicho ejercicio permitió conocer que la creación del Consejo Municipal de Transporte es obligación que descansa de manera directa en el sujeto obligado, denominado Ayuntamiento de Mexicali, no así en el Sistema Municipal de Transporte, sin que pase desapercibido que este último es la entidad facultada por el propio ayuntamiento para ejercer atribuciones en materia de transporte. De tal suerte que a pesar de las facultades, competencias y funciones en materia de transporte atribuibles al Sistema Municipal de Transporte, no podemos perder de vista que las interrogantes planteadas en la solicitud de acceso estriban en conocer los nombres, puestos y el proceso de selección de quienes conforman el Consejo Municipal de Transporte. Por lo que, al quedar evidenciado que la conformación de este órgano colegiado es facultad del ayuntamiento, es improcedente la declaración de incompetencia sostenida. Robustece lo anterior postura el hecho de que el Consejo Municipal de Transporte no forma parte integrante de la estructura orgánica del Sistema Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Mexicali, tal y como se advierte de su reglamento interno. Bajo esta perspectiva, para la interrogante plasmada en el punto 2 de la solicitud, habremos de abocarnos a lo previsto en el artículo 27 del reglamento en estudio, el cual señala como atribución del Consejo Municipal de Transporte la emisión de su reglamento interior. A mayor abundamiento, el transitorio sexto señala que una vez conformado el Consejo, este elaborará su reglamento interno dentro de los 90 días siguientes a su conformación. Finalmente, los artículos citados por el propio recurrente en el punto 3 de la solicitud apuntan de manera directa a la obligación del ayuntamiento de generar la información relativa a la documentación que justifica la necesidad de concesionar los diversos servicios de transporte público, de ahí que sea obligación de éste proporcionar la respuesta. En suma de los anteriores razonamientos, resulta adecuado que la competencia para responder la solicitud en cuestión corresponde al Ayuntamiento de Mexicali. En tal virtud, el agravio en estudio resulta fundado, pues con su respuesta el sujeto obligado vulneró el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente con motivo de la declaración de incompetencia realizada. Sentido de la resolución propuesto a este pleno, este órgano garante considera revocar la respuesta al sujeto obligado y ordenar al mismo que proceda a dar debida respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el folio número 00171418, atendiendo a los términos en que la misma fue formulada.
Es cuanto, comisionados. Si tienen comentarios sobre el proyecto, tienen el uso de la voz. ¿Comentarios? ¿Soy comisionado Corral? No tengo comentarios. ¿Está comisionado? Secretario, como no hay comentarios, por favor someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente, somete a su consideración, comisionados, en votación nominal, la aprobación del proyecto expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Restituyo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se incorpora la muestra de verificación 2018 al sujeto obligado Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Gracias, secretario. Comisionados, en el desahogo de este punto hay una propuesta que yo incorporé en el orden del día. Como lo comentamos en la muestra que seleccionamos con la metodología que tenemos definido y en atribución de la facultad que nos otorgamos cada uno de los comisionados de proponer para que sean verificados algún sujeto obligado que pudiéramos considerar que pudiera presentar algunos atrasos en materia de carga de información en sus portales, pero sobre todo en virtud de que uno de los sujetos obligados que habíamos sido muestreados lo desincorporamos de un sindicato. La propuesta es, hacia este pleno, proponer que sea verificado el Ayuntamiento de Mexicali, que de ser aprobado iniciaría la verificación de su portal de internet para evaluar la calidad y el volumen de carga de información que tiene, pero sobre todo también con el tema que hemos platicado en reuniones de trabajo, de que en la muestra está el Ayuntamiento de Tijuana y eventualmente los ayuntamientos como entidades públicas donde los ciudadanos requieren de mayor información. Debemos tener la certeza de que la información esté disponible en los portales, por lo que propongo a este pleno que en este mes, prácticamente el mes de julio, incorporemos a esta entidad. ¿Algún comentario, Lula? A mí me gustaría solamente proponer que para la siguiente sesión incluyéramos a los ayuntamientos pendientes de verificar. Creo que están solamente 2 ayuntamientos Sí, dentro de la muestra. 3. Con este sería el tercero. Entonces faltarían 2 ayuntamientos. Sí, la idea es proponerlos en el sorteo que vamos a tener la próxima semana, donde hacemos la selección, ahí incorporaríamos el... Sí, digo, finalmente tener ya una verificación de todos los ayuntamientos sería pues, bastante positivo. Ah, sí. Sí, ya. A partir de hoy, porque ya prácticamente los que estaban programados se terminan. Y estamos a... Sí, pues digo, finalmente que se incorporen a la muestra y que se vayan sorteando conforme vaya avanzando la verificación. O sea, no necesariamente se tiene que acordar que se inicie la verificación de inmediato, que se inicie la verificación. Bueno, esto, sí. Me parece bien. Incluso pudiéramos hacerlo para que sea más equitativo y o sea, que saliera un ayuntamiento sorteado por mes, ¿no? O sea, por ronda de verificación, porque teníamos ahorita uno, ¿no? Sí, así es. Aquí, con la metodología, Para que no se nos carguen todos los ayuntamientos en el mismo mes de verificación, porque son los que más carga de información. no, pero no lo propusimos así, mejor en el próximo martes lo incorporamos. Pero no cambiaron el acuerdo. Sí, eso está bien, pero No, ningún comentario, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Por favor, someta a votación, secretario, el punto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente, siguiendo la misma votación, en el mismo sentido que cuando fue seleccionada la muestra, sería votación nominal. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Bestudillo, por favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se aprueba el acuerdo. No se incorpora el Ayuntamiento de Mexicali a la verificación de su portal de internet. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y o aprobación de la norma administrativa número 6 para la regulación de las comisiones oficiales, viáticos, hospedaje y demás gastos derivados de las mismas. Gracias, secretario. Para la presentación del proyecto, solicito la presencia de nuestro controlador.
Tiene el uso de la voz, contralor. Muy buenas tardes, con su venia, señor presidente. La presentación de esta norma era una necesidad del instituto porque en la reunión de pleno del 22 de septiembre de 2016, precisamente en la que yo tomé protesta, se presentó un lineamiento con este mismo tema, pero ya es necesario modificarla en dos vertientes. Primero que nada, en la manera en cómo hemos venido manejando la normatividad en nuestro instituto, con un marco legal, con un flujograma, con una descripción de actividades de cómo vienen siendo ahora sí que la norma entera. Y la segunda también, pues, los conceptos del ejercicio de esta partida, pues bueno, se han tenido algunas necesidades de ampliarla o de modificarla, más bien los montos, la cuestión tarifaria y establecerla también dentro de la misma norma. Y es por eso que trabajamos en consenso también pues con las personas que más utilizan este recurso, que son ustedes, para poderla ahora sí que plasmar en una tarifa mucho más actualizada que la que se tenía en aquel entonces, ¿no? Entonces, es por eso que nos dimos a la tarea de estructurarla ya de una manera ya formal y aparte también en sí atender a una necesidad y una observación también por parte de la Auditoría Superior del Estado para poderla tener ya de una mejor manera. Y es como se la presentamos a ustedes para la discusión y aprobación de esta norma. No sé si hay alguna duda respecto al texto, porque prácticamente se configuró lo que ya se había venido manejando, se modificó también la tarifa y se establecieron ahí algunas cuestiones más bien de orden, ¿no? Más bien más gráficas, incluso también se incorporó el formato que hemos venido utilizando para ya que ahora sí que todo lo que hemos venido manejando dentro de este rubro ya incluye una norma. ¿Es cuánto, señor presidente? Sí, muchas gracias, Contralor. Yo lo revisé, no tengo comentarios, pero si tienen un comentario, alguna duda, comisionados. Yo sí tengo una duda. Respecto a estuve revisando la norma de detalle, la parte de las reglas que establece la contabilidad gubernamental, los documentos que nos exigen como comprobatorios, civil o de las verificaciones tarifarias, el flujograma, todo me parece que queda mucho más claro, mucho más estructurado. Sin embargo, me queda la duda respecto a qué cambios adicionales al tema de las tarifas. O sea, algún cambio sustantivo relevante respecto a cómo se venía manejando el tema de las comisiones. O sea, porque veo que por establece, se aprueba una comisión, una vez que se aprueba una comisión, esta comisión pasa a la coordinación de administración, la coordinación de administración verifica si hay un presupuesto, notifica al servidor público, y después se va al servidor público y ahí es donde ya regresa y dice, no, pues no hay presupuesto, pero hay una parte sobre la parte comprobatoria, me preocupa si hay alguna modificación que tengo que tenerla mucho más claro para no caer en una omisión, sobre todo porque yo tengo algunas comisiones ahí. Sí, precisamente es la cuestión de la comprobación es presentar los comprobantes. De hecho, dentro del Estado es 24 horas y fuera del Estado son con 72 horas para presentar esta situación. Lógicamente, hay puede haber algunas, sí, después de haber cumplido ya de haber regresado de la comisión. Y lógicamente hay algunas cuestiones pues de criterio también que se pueden hacer extensivas en el uso de la norma, ¿no? No vamos a estar sobre el reloj de que se vencen las 72, ya me tienes que presentar los comprobantes, entonces lo turno a Contraloría para que empiece el proceso, ¿no? O sea, no funciona así, ¿no? Pero sí procurar tenerlos a tiempo para que luego después, por la cuestión natural del tiempo, luego a veces se pierden comprobantes o no hay manera de cómo comprobar algunas situaciones y estar en una situación de claridad con este punto. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. La idea también contemplaba, obviamente, actualizar un poco la tarifa. Todavía está veríamos ahí los casos extraordinarios donde eventualmente tengamos una tarifa más alta de la autorizada. Eso necesariamente nos llevaría a que se pague por circunstancias especiales una tarifa más alta de la autorizada, porque en algunos casos se nos ha dado cuando se nos concentra en un evento y la tarifa está más allá del costo que tenemos, bueno, ahí lo autorizamos sin mayor complicación, pero serían los casos excepcionales. Así es, y yo creo que se puede considerar como una excepción a la norma y por representar. De hecho, de lo que usted comentaba, bueno, pues sí es importante también comentar que en la tarifa también incluye
algunas cuestiones cuando salen al extranjero, bajo qué circunstancias son comprobables y qué circunstancias son no comprobables, ¿no? Entonces, creo que con esto facilita un poco ya el manejo normal de este recurso. Incluso también hice énfasis un poquito en la cuestión de que las tarifas se van a estar a revisión cada año respecto a la inflación, respecto a la misma actividad o a las actividades que se contemplen dentro del calendario del pleno. Bueno, pues ahí a lo mejor se pueden hacer algunos ajustes, ¿no? Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Secretario, por favor, someta a votación el punto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica la norma número 6 administrativa, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada la norma administrativa anteriormente expuesta. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación, de las rutas de implementación de los programas nacionales PROTAI y PRONADATOS. Por favor, haga la exposición usted como representante. Muchísimas gracias, comisionado presidente. Bueno, comisionados, como es sabido por ustedes, fui encomendado como enlace dentro de estos trabajos de las rutas de implementación de los programas nacionales tanto de transparencia como protección de datos personales, en los cuales acudió conforme nos fue convocado por parte del Sistema Nacional de Transparencia a través del Secretario Ejecutivo, acudiendo a lo que fueron las distintas capacitaciones que se tuvieron de manera virtual, el día martes 3 de abril a las 7 de la mañana y el martes 10 de abril a las 9 de la mañana, a través del INEGI, y acudiendo a todas y cada una de las actividades que fueron programadas. Se hizo lo que fue la retroalimentación por parte del Sistema Nacional de Transparencia, y el día 22 de junio tenemos hasta la fecha límite para enviar ya lo que fue el trabajo finalizado, una vez ya hecha la retroalimentación, que fue la que les fue enviada, consistente en 3 acciones para el programa de PRONADATOS y 13 para lo que es el programa PROTAI. Esas son, se le tiene que dar un seguimiento, asimismo hacer un debido reporte de manera semestral. El primer semestre sería en el mes de agosto, en el cual ya tenemos algunas actividades que ya hemos cumplido porque se está haciendo esta programación de manera retroactiva o sobre la marcha de este semestre, y las siguientes serían reportables para el segundo semestre. La idea es que año con año se vayan haciendo distintas actividades y así avanzar en las rutas de implementación de estos programas a nivel nacional. Es cuanto, comisionados. ¿Cuántas acciones? 14. 13 de PROTAI y 3 de PRONADATOS. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Qué bueno que está haciendo ese trabajo. La verdad es que ha sido bien visto por el Sistema Nacional. Los avances que hemos tenido en el territorio no garante en darle seguimiento. De hecho, en la sesión de la próxima semana, del 28, van a ser aprobados y era un requisito que fueron aprobados previamente por este pleno. No sé si... Tenemos que ver las asistencias de donaciones, a ver si alcanzamos a aprobarla en la otra. Sí. Que no se incorporó. No, pero sí viene incorporado, ¿no? En la del martes se incorporamos. Porque habría que ver los temas definitivos, porque ahí se tiene que El voto el constitucional. Sí. Y sobre todo llevar esto un poquito más
a lo mejor yo ya he analizado, por si hay algún tema de discusión allá durante la sesión, saber nosotros qué aportaciones tenemos. Sí, va bien, sobre todo el tema de datos personales. Sí, finalmente a lo mejor para quienes siguen la sesión no está tan claro, ¿no? Pero el Programa Nacional de Transparencia, el PROTAI, se estableció a nivel nacional y nos de alguna forma nos delega ciertas actividades a los órganos. Y el PRONADATOS, que es el Programa Nacional de Datos, precisamente de protección de datos personales, también nos da otras responsabilidades que nos llevan no solo el tema de la protección de datos personales como sujeto obligado, sino cómo vamos a llevar esto a los sujetos obligados del Estado. Es una de las discusiones de la mesa que se tiene muy fuerte en el tema presupuestal, el tema de cómo le vamos a hacer los órganos garantes para cumplir con todas las acciones que están en el PRONADATOS y en el PROTAI, y finalmente ambos programas, y así lo marca puntualmente el acuerdo del Sistema Nacional, es precisamente primeramente fortalecer a los órganos garantes en cuestiones presupuestales, institucionales y de capacidades para poder cumplir con estos dos programas. Entonces creo que algo que no podemos dejar pasar, bueno, a mí no me gustaría que este órgano garante dejara de pronunciarse en el seno del Consejo, que si bien estamos haciendo un esfuerzo institucional y pues básicamente el secretario ejecutivo le está tocando el trabajo por sacar adelante esto, eso no quiere decir que no seguimos nosotros requiriendo, primero, pues mucha conciencia de que a nivel del sistema se entienda que no todos los órganos garantes tenemos la misma estructura. O sea, se nos está exigiendo y empujando para que estemos cumpliendo programas y proyectos a nivel nacional, pero como dice el secretario, seguramente va a surgir allá más de la mitad de los órganos garantes van a poner sobre la mesa del Consejo, decir, pues, cómo vamos a cumplir con toda esta carga de trabajo cuando también llevará bien el tema de archivos. Se exige tener una dirección o un encargado de datos, de protección de datos, una dirección de archivos y una serie de acciones que vienen de alguna otra forma en carácter obligatorio para los órganos garantes, pero no ha venido el acompañamiento del apoyo por parte del sistema nacional para que a nivel estatal se nos refuerce presupuestalmente para poder cumplir con estas acciones. Entonces, aquí probablemente lo que valga la pena es que antes de ir, el secretario ejecutivo nos hiciera un resumen de cuáles serían los requerimientos más fuertes por parte o las limitaciones que tenemos como órgano garante para cumplir y poder pues hacerlas simplemente extensivas para que en los informes que estemos presentando eventualmente no empecemos a caer en incumplimiento, ¿no? de alguna de las acciones. Pero con buen trabajo, muchas gracias. No, si me lo permiten, en las acciones que se seleccionaron, se hicieron reuniones de trabajo en las que se involucró todo el equipo, el comisionado presidente estuvo en las reuniones también, y buscamos que todas las actividades que se propusieron, pero está pleno y que vamos a ver ahorita si las aprueban, pues todas son las que sí podemos cumplir actualmente con nuestras capacidades institucionales. Por eso únicamente pusimos 3 en el tema de datos personales, que son básicamente las que ya tienen programadas este pleno, que son las tareas de capacitación en implementación de la Ley de Protección de Datos Personales y no más de las otras. Por eso. Sí, muy bien. Sí, la idea es no renunciar a esa tarea desde el principio, o no sustraernos, que es algo que finalmente los órganos grandes están viendo, que no tenemos capacidad, y vamos a llegar hasta donde podamos, con todo lo que traemos de otras tareas. Sobre el tema de transparencia y protección de datos personales. Nos vemos retos mucho más grandes. Sí. En materia de transparencia, con los portales. Estamos saliendo muy bajos. Van a ver los resultados. Sí. Va saliendo muy baja la carga de información. En fin. Con sindicatos, con partidos políticos. Sí. En fin. Por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete a su consideración votación económica la aprobación de las rutas de implementación de los programas nacionales de PROTAI y PRONADATOS, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto es la propuesta de este pleno a favor de que la licenciada Marisa Fernanda Ruiz Rodríguez se desempeña en funciones de titular de la Unidad de Transparencia en virtud de la incapacidad por maternidad por parte de la licenciada María del Pilar Ramos Ois,
para los efectos de ejercicio de atribuciones legales correspondientes, con efectos a partir de su aprobación por este pleno. Muy bien, secretario, ya lo explicó todo. No, está claro, está claro. Nada más reiterar, como ustedes saben, comisionados, hicimos una reestructuración del instituto para fortalecer la unidad de transparencia, por un puesto que tenemos de valor, pero sobre todo por la incapacidad por maternidad de la licenciada María Pilar, que eso nos adelantó un poquito por un accidente que tuvo y tiene una incapacidad no por maternidad, sino una incapacidad por un accidente que afortunadamente todo fue favorable. Sin embargo, hay que cumplir ahí con la formalidad de tener titulado en la transparencia. Y agradezco y reconozco ya a la licenciada Marisa que haya aceptado el reto, que lo asumió en una etapa, en un punto en el que tuvimos una serie de solicitudes de información, pero lo ha estado realizando ahí con el apoyo del secretario en forma muy satisfactoria, sobre todo con el tema de las personas que llegan a solicitar información o presentar solicitudes de información directamente a la oficina. Entonces, por favor, someta a la votación, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de este punto. A los que estén a favor, se entran amables de votar esta voto a favor. A favor. Me cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Tiene la voz. Muchísimas gracias. Comisionados, miembros de este honorable Pleno, en esta que ha sido la tercera sesión ordinaria de junio de este Pleno, y una vez agotado el pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, fue declarada la instalación de la presente sesión. Asimismo, aprobado el orden del día con modificación, la inclusión de un asunto en asuntos generales. Fue aprobada también el acta de la segunda sesión ordinaria de junio de este Pleno. Asimismo, de la ponencia de la Comisión del Estudio, fueron aprobados los 2 proyectos de resolución que se expusieron. Uno fue el de la denuncia 042-2018 interpuesta en contra de INDIVI, y el otro fue del recurso de revisión 64-2018 en contra del Sistema Municipal de Transporte de Mexicali. También de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno fueron aprobados los proyectos que se interpusieron en el momento de su intervención, como lo fue del proyecto de resolución de la denuncia 29-2018, interpuesta en contra del Sindicato de Burócratas, sección Tecate, y del proyecto de resolución del recurso de revisión 44-2018, interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López fueron aprobados los proyectos de resolución, tanto de la denuncia 42-2018, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado, como el recurso de revisión 48-2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Asimismo, fue aprobada el acuerdo mediante el cual se incorporó en la muestra de verificación 2018 el sujeto obligado Ayuntamiento de Mexicali, y también fue aprobada la norma administrativa número 6 para la regulación de las comisiones oficiales, viáticos, hospedajes y demás gastos derivados de las mismas. También fue aprobada las rutas de implementación de los programas nacionales PROTAI y PRONADATOS, y por último fue aprobada también la propuesta a favor de la licenciada Marisa Fernanda Arvizu Rodríguez, quien es auxiliar de la Unidad de Transparencia, a efecto de que realice las funciones de titular de la Unidad de Transparencia en sustitución por incapacidad de la actual titular. Es cuanto, funcionarios. Gracias, secretario. Por favor, hágalo el conocimiento de las coordinaciones, haga las notificaciones correspondientes y públicas en el portal de internet de nuestro Instituto a la Brevedad. Con gusto, presidente. Por favor, pase al siguiente punto de la orden del día. Con gusto. El siguiente punto es la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión, presidente. Gracias. Comisionados, el día miércoles 27. ¿Les parece o sesionamos el 26? Sí, vamos a asistir a la reunión del sistema que fue a la reunión de comisión del 27. Bueno, a programar para el 26. Sí, si no, Sí, el 26 de junio, martes 26. Siendo las 2 de la tarde con 33 minutos del día 19 de junio del 2018, se clausura esta tercera sesión ordinaria del mes de junio del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y